Oiga, ¿qué pasó? ¿Se siente mal? Debo entregar la carga. ¿Está fiebrado? ¿Es usted Sebastián en un lugar? Lo tengo bajo el camión. Pero señor, la carga se recibía hasta ayer. A todos los referentes les explicamos las condiciones. ¿De qué tarde? Lo sentimos mucho, señor, pero no vamos a poder pagarle. En el contrato se ponen condiciones exactas que usted conocía. ¿Qué cosa? ¡Yo no sé nada! Pero es legal, el contrato es legal, señor. ¿Está rabioso? ¡Quiero mi paga! Lo sentimos mucho, señor. Mire, ya les he dado los solos. ¡No me van a pagar! ¡Ay, Dios! ¡A Sebastián le voy a tener esto! ¡Yo soy un hombre que la lucha! ¿Este es un no? Pero el maldito se me paga con los machos. ¿Para qué está dispuesto, señor? ¿Dónde está el gerente? ¿Dónde está el señor jefe? Oiga, aquí viene tu hijo, ¿sabes? Señor gerente, ¡qué mal rabioso! ¡Quiero mi paga! ¡La plata de mi mujer! ¡Mis hijos! Oye, señor, cálmese. ¡Quiero mi paga! ¡A mí no! ¡Ten cuidado! ¡Te vas a tu gato! ¡A la policía, ese rabioso! ¡No tenía! ¡Tengo rabia! ¡Le puse a romper la cabeza! Esta es la rabia de este mensaje. ¡De que me roben! ¿Qué creen? ¿Que de repente mujer se le caen las piernas? ¿Ah? ¿Que venir a para que no me paguen? ¿Qué creen que me duele la cabeza? ¡Estoy harto! ¡Enfermo, harto! ¿Qué dónde tengo? ¡Es un cuento! ¡Un pretexto! ¡Que dónde tengo, carajo! ¡Qué rabia! Este fue el cuento de la rabia. La desdicha de un hombre sin compasión. El cuento de hoy nos trajo a un camionero. Recordemos por él que somos hermanos. Y no estamos tan lejos. Que ayudarse es bueno. Que solo nos sirve de ser valientes. Que no somos yo. Que somos la gente.